La conquista del Perú, capítulo 1. Viracocha y el Tahuantinsuyo. En un tiempo remoto, en el que no había ni lumbre ni día, Contini Virarocha, creador de un oscuro mundo y de los primeros hombres, salió del lago Titicaca, acompañado por cierto número de estos. Una vez en Tiwanaku hizo el sol, al que mandó por el curso que anda. Después creó la luna y las estrellas. Ante la desobediencia de alguna de sus criaturas, las convirtió en piedras. Entre las pétreas efigies destacaba la de un poderoso señor rodeado de muchas mujeres preñadas y otras paridas, y que los niños tenían en cunas. Más tarde creó un nuevo género de hombres también de piedra, y quedándose con dos de carne y hueso les dijo que mirasen aquellos bultos y los nombres que les habían dado a cada género de aquellos, señalándoles y diciéndoles: estos se llamarán los tales y saldrán de tal fuente en tal provincia y poblarán en ella, y así serán aumentados. Y estos saldrán de tal cueva y se nombrarán los fulanos y poblarán en tal parte. Y ansí, como yo aquí los tengo pintados y hechos de piedra, ansí han de salir de las fuentes y ríos y cuevas y cerros en las provincias que ansí os he dicho y nombrado. E iréis luego todos vosotros por esta parte, señalándoles hacia donde el sol sale, dividiéndoles a cada uno por sí y señalándoles el derecho que deba de llevar. Uno de los hombres partió hacia el noroeste, al Condesuyo. El otro lo hizo al noroeste, a la provincia llamada Andesuyo, a sacar las gentes de las cuevas, ríos y fuentes de altas sierras. Mientras los enviados iban hacia su destino, Contini Viracocha, espuma del mar, lo hizo hacia Cuzco. Antes de llegar en Cacha, fue atacado por sus habitantes. Enojado, el demiurgo Contini Viracocha hizo que desde el cielo cayera fuego y que éste quemara la cordillera. Aterrados los hombres se postraron ante Viracocha, que tomó una vara y después de dar 2 o 3 golpes terminó con el fuego. En honor de aquel prodigio, los indios canas erigieron una huaca. Las huacas eran originalmente hitos del paisaje, montaña o apus lagos piedras a los que se les atribuían poderes que podían transmitir los hombres, en la que ofrecieron oro y plata. Casado con la princesa cuzqueña Cuximiray Ocllo, bautizada como Angelina Yupanqui, el conquistador Juan de Betanzos fue el primer español en descubrir uno de los principales mitos del mundo inca, reproducido con algunas variantes por otros cronistas. Su obra, encargada por el virrey Antonio de Mendoza y publicada en 1551, se tituló Suma y narración de los incas, que los indios llamaron Capacuna, que fueron señores de la ciudad de Cuzco y de todo lo que a ella sujeto. Según Betanzos, dominador del quechua, Viracocha era un hombre alto de cuerpo y que tenía una vestidura blanca que le daba hasta los pies, y que esta vestidura traía ceñida, y que traía el cabello corto y una corona hecha en la cabeza a manera de sacerdote, y que andaba destocado, y que traía en las manos cierta cosa que a ellos les parece el día de hoy como esos breviarios que los sacerdotes traían en las manos. Y esta es la razón que yo de esto tuve, según que los indios me dijeron. Y preguntéles cómo se llamaba aquella persona en cuyo lugar aquella piedra era puesta. Y dijéronme que se llamaba Contizi Viracocha Pachayachachich, que quiere decir en su lengua Dios hacedor del mundo. Después de pasar por Cacha, Viracocha se detuvo en Urcos, lugar en que sus habitantes le erigieron otra huaca de oro. Finalmente, el creador de todas las cosas entró al Cuzco, considerada la morada del sol. Allí hizo señora Alcabiza y ordenó que se instituyeran los mandatarios que los españoles llamarían orejones. Prosiguiendo su viaje,
Viracocha se dirigió a la provincia a la que los cristianos dieron el nombre de Puerto Viejo, donde se juntó con algunos de los que con él habían salido de la laguna y se metió por la mar juntamente con ellos, por do dicen que andaba él y los suyos por el agua, ansí como si anduvieran por tierra. 3 siglos antes de que Betanzos redactara su suma y narración de los incas, el Valle del Cuzco era un mosaico de señoríos o curazcazgos abiertamente hostiles entre sí. A este territorio llegaron los incas para someter a una serie de pueblos como los Sañú, los Alcabiza o los Ayamarca. Sobre un trasfondo de continuas guerras y alianzas matrimoniales se estableció un frágil equilibrio tribal del que en ocasiones emergía la figura de un guerrero. Tal fue el caso del mítico Manco Cápac, primer soberano inca que, según dicta la leyenda, salió del lago Titicaca junto a su esposa Mama Ocllo en busca de un territorio para asentarse. Ese lugar, aquel en que se hundió la vara que le dio Viracocha, fue Cuzco o Cosco, el ombligo del mundo. Los principales rivales de los incas fueron los chancas, cuyo lugar de origen o pacarina era la laguna de Choclococha, que conserva ese nombre en la actualidad. Al igual que los incas, los chancas, que acabaron con la hegemonía de los wari, estaban estructurados en torno a grandes grupos familiares o aylus, y también disponían de personalidades místicas, Uscovilca y Ancovilca, cuyas huacas eran llevadas a las guerras. La leyenda cuenta que los chancas llegaron a las inmediaciones de la ciudad de Cuzco, en la que permanecían el joven Cusi Yupanqui, supuesto hijo de Viracocha, que, según Betanzos, se le apareció en un sueño para anunciarle su victoria. Al día siguiente, los chancas, muchos de los cuales cayeron en los fosos que defendían la ciudad, fueron derrotados gracias a la ayuda de unas piedras, Pururauca, que cobraron vida para convertirse en guerreros. En medio de la prodigiosa batalla, Cusi Yupanqui capturó el ídolo de Uscovilca, provocando la fuga de los enemigos. La segunda victoria sobre los chancas, que, como la anterior, se produjo después de la realización de sacrificios de llamas e incluso de niños a las huancas, se dio en Jaquijahuana, lugar donde se produjo la batalla entre españoles en 1548. Tras el combate, Cusi Yupanqui ahorcó a los capitanes chancas, cuyas testas quedaron clavadas en postes, y ordenó cortar los cabellos de los guerreros jaquijahuanas, que habían sido forzados a luchar por los chancas, a la incaica usanza. El dominio total de los cuzqueños se alcanzó cuando el inca Urco, que contaba con el favor de Viracocha, fue vencido en Yucay por Cusi Yupanqui, al que le ayudó el inca Roca. La victoria de Cusi Yupanqui, que adoptó el sobrenombre de Pachacútec, acaso para ligarse al ancestral poderío wari, se produjo un siglo antes de la llegada de los cristianos. Sin embargo, Pachacútec fue mucho más que un caudillo militar. Con él comenzó la expansión inca sobre un territorio compuesto por pequeños señoríos defendidos por jefes guerreros o sinchis y gobernantes a los que los hispanos llamarían curacas. A él también se debe la reedificación de Cuzco, ciudad que creció sobre una aldea llamada Acamama, cuya plaza Aucaipata, considerada el centro del universo, tenía un suelo de arena blanca traída de la playa y unos muros de piedras forrados con placas de oro. En Cuzco, núcleo del imperio inca, Pachacútec hizo construir el Coricancha, templo
en el que se rendía culto al sol, cuya representación estaba acompañada por la de Viracocha, a su diestra, y la del relámpago Chuquilla, que el Inca tomó como su Huauqui, es decir, su doble, a su izquierda. En su crónica, Pedro Pizarro dijo que junto al templo había un huerto donde se cultivaba maíz para el astro, al que servían las mamaconas, mujeres encargadas de tejer las ropas reales y de preparar la bebida para los rituales, que eran custodiadas por hombres castrados, a los cuales en ocasión se les cortaban las narices y los bezos para que, en palabras de Gómara, no las codiciasen. Al Corichanca se sumó la fortaleza de Sacsayhuamán, que protegía los 12 barrios en los que se dividía la ciudad, desde la que se gobernaba un vasto territorio dividido en 4 regiones o suyus. Al noroeste se hallaba Chinchaysuyu, que ocupaba una amplia franja costera. En esta región, sobre la que se asentó el imperio Chimú, se concentraba la producción agrícola, para la cual se construyó la mayor parte de terrazas en sus profundos valles. En el Chinchaysuyu se encontraba la ciudad de Quito. La franja que se abría hacia el interior continental al noroeste de Cuzco era el selvático Antisuyu, último territorio en ser incorporado al imperio inca gracias a las campañas de Huayna Cápac en su parte norte. De él se extraía la hoja de coca y la plumería. Al sur de Cuzco se encontraba el Suyu, de menor extensión, el Contisuyu, dedicado a la pesca y la agricultura, ocupado antes de la hegemonía inca por el imperio Huari. Por último, en el antiplano andino se situaba el Collasuyu, cuya economía se sustentaba en los ganados de llamas y alpacas, en la producción de sal y en la extracción de minerales. De esta región procedía gran parte del oro, la plata y el cobre que circulaban por el imperio inca. Estos vastos territorios estaban atravesados por una compleja red de caminos de una extensión superior a los 300.000 kilómetros. Completadas en los tiempos de Huayna Cápac por estas vías que salvaban los ríos gracias a puentes colgantes, se movían los mensajeros incas o chasquis, pero también sus ejércitos que se abastecían de ropa y armas en los depósitos o colcas ubicados al lado de estos caminos. A estos depósitos se unían los tambos, lugares donde las tropas podían alojarse y sustentarse durante algunas jornadas. En la ciudad imperial residía el Inca, ser divino que descendía por la línea directa del sol, del cual era encarnación. Tal era su poder que sus vasallos no podían mirarle a los ojos so pena de acabar ejecutados. A pesar de esta prohibición, la imagen del Inca resultaba impactante. Con su frente ceñida por la mascapaicha, trenza multicolor de la que colgaba una borla roja de lana de alpaca que caía entre sus ojos, el Inca blandía una porra rematada por una estrella de oro. El emperador vestía unas ricas ropas de un único uso, que solía repartir entre los hombres de su entorno. Transportado sobre una litera, sus escasas apariciones las hacía en ocasiones velado. Disponía también de numerosas esposas que eran sacrificadas por estrangulación tras su muerte. Una vez fallecido, su corazón se guardaba dentro del ídolo del Punchao y sus vísceras se encerraban en su lugar de nacimiento. Después, su cuerpo era momificado y recibía un atento tratamiento. Sentado en un trono, seguía luciendo la mascapaicha y su rostro era cubierto con una fina máscara de oro. Como si se tratara de una persona viva, la efigie recibía ofrendas rituales de manos de una serie de mujeres mantenidas por las tierras del Inca,
que seguían siendo de su propiedad tras la muerte. Asentados en Cuzco, los incas pusieron en práctica una metodología expansiva que comenzaba con el ofrecimiento de alianzas matrimoniales a los principales curacas. Si estos rehusaban, se les hacía la guerra con una crueldad tal que precipitaba los acuerdos con los señoríos cercanos. Realizada la conquista, los curacas hostiles eran conducidos a Cuzco y se les sustituía por personas leales al Inca. A la ciudad imperial eran también llevados los hijos de los señores. Conocedores de esta práctica, los españoles la tomaron como modelo para cristianizar a los indios. En 1564, Hernando de Santillán, presidente de la Audiencia de Quito, dejó estas reflexiones en su carta al rey Felipe II. Los yugas que fueron señores de esta tierra, para conservar su policía y ritos, tenían por costumbre que todos los hijos primogénitos de los caciques y que habían de ser señores, los hacían llevar al Cuzco, y allí se criaban y doctrinaban y aprendían sus costumbres y religión. Y cuando sus padres morían, los enviaban a mandar las tierras que los heredaban, y a esta semejanza sería bien en cada cabeza de obispado hacer un colegio y que los que tuviesen de ser señores se criasen allí cristianos, porque siéndolo ellos más fácilmente lo serían sus súbditos. Los cambios se daban asimismo en el plano religioso. A menudo las deidades locales, también derrotadas, eran destruidas, sustituidas o comenzaban a convivir con las huacas incas. La dimensión simbólica de la guerra se evidenciaba en la existencia de los llamados purum huacas, bosques de piedra que solían estar cerca de los adoratorios y que se creía podían volver a la vida a guerrear. A propósito de los ídolos o huacas y de los sacrificios humanos que a ellos se les ofrecían, Agustín de Zárate dijo que eran atendidos por sacerdotes vestidos de blanco, encargados de recibir las ofrendas que en forma de exvotos de oro, sudor del sol, y plata, lágrimas de la luna, solían enterrar en los templos. Estos sacerdotes eran los que, en palabras del cronista, sacrificaban los ganados y los hombres y catan las señales en los corazones livianos de los hombres y los animales que sacrifican, y hasta que en algunos hallaban aquellas señales que ellos buscaban, no dejaban de sacrificar. Cuando comenzaban, que decían que en tanto aquellas señales no se mostraban, que sus ídolos no eran contentos de aquel sacrificio. Como prueba de aquellas prácticas homicidas, Zárate añade que hallaron los españoles en aquellos templos o casas del sol muchos tinajones llenos de niños secos que habían sacrificado. A pesar de aquella realidad, Zárate, como otros, creyeron ver en el mundo inca vestigios de un cristianismo degenerado. El cronista afirmó que aquellos hombres que no disponían de escritura tenían memoria de un diluvio. Zárate ajustó de este modo las leyendas y las sagradas escrituras. Como quiera que sea, ellos tienen noticia de que ha habido diluvio, sino que no saben que en el arca se escapó Noé con las 7 personas que regeneraron el mundo. El cronista, que también sostuvo que los naturales creían en la resurrección de la carne, en su historia del descubrimiento y conquista del Perú, narró cómo los curacas se enterraban con 1 o 2 mujeres y la misma cantidad de muchachos de su servicio. Todo esto a efecto de que creían que habían de resucitar en otro siglo y queríanse hallar apercibidos con sus mujeres y servicio.
y así rogaban ellos a los españoles que entraran a sacarles de las sepulturas el oro y plata que no derramasen los huesos, porque más presto y con menos pena pudiesen resucitar. En un plano más terrenal, el equilibrio dentro del Tahuantinsuyu, término con el que se conoce la totalidad del imperio inca, formado por los 4 suyus, se mantenía gracias a un sistema de relaciones de reciprocidad basado en el intercambio de mujeres, ropa, objetos de lujo y coca, entre otros bienes. El poder del Inca se asentaba sobre una pirámide jerárquica de curacas estratificada en función de su riqueza, medible por la cantidad de depósitos o almacenes de los que disponían, gracias a los cuales se establecía el sistema de minca, es decir, de intercambio de excedentes que eran redistribuidos y servían para establecer tupidas redes clientelares. Muchos de estos productos procedían del botín de guerra, para la cual el curaca más poderoso pedía ayuda militar a señores de menor rango, a los que prometía parte de los despojos de las batallas. Este requerimiento solía hacerse en medio de grandes banquetes. Las borracheras de las que hablaron los españoles, el primero de los cuales fue organizado por Pachacútec. Cuando se lograba una importante victoria, los incas entraban con gran teatralidad en Cuzco, detrás de los orejones, gimiendo y llorando en señal de derrota. Iban los prisioneros. Después caminaba el grueso de la hueste con el botín obtenido. Finalmente marchaban guerreros con las cabezas de los enemigos ensartadas en sus lanzas, precediendo a la nobleza y al Inca, que iba subido a una litera. El desfile lo cerraba un escuadrón de guerreros que escenificaba la batalla para deleite de los cuzqueños. Pese a la fastuosidad de estas entradas a la ciudad, la ampliación de territorio dominado por Cuzco obligó a elevar la cantidad de obsequios de los que debía disponer el Inca para agasajar a los curacas, razón por la cual el soberano hubo de conseguir más tierras propias en las que cultivar y criar ganado. El aumento de tierra cultivada en los llamados andenes o terrazas obligó a emprender obras hidráulicas para las que se exigió mano de obra reclutada según el sistema de la mita o trabajo temporal. La creciente ampliación del dominio inca encubría, sin embargo, un frágil dominio de los que los españoles supieron aprovechar. A la expansión de Pachacútec le sucedió la de su hijo, Túpac Inca Yupanqui, que amplió la región del Chinchaysuyu, incorporando las tierras situadas al sur del actual Ecuador, de los Cañaris, con los que se alió Pizarro, así como con el rico reino de Chimú, situado en la costa norte del Perú, con capital en Chanchón, en uno de los valles, el de Moche. Halló Francisco Pizarro a un leal aliado, el curaca don Martín Cajacimcim, nombre que recibió tras su bautismo, hecho que no impidió que siguiera siendo representado por la figura del jaguar ligada a su linaje. La alianza con el curaca derrocado por los incas fue tan sólida que en su feudo fundó Pizarro otro Trujillo, al que el 23 de noviembre de 1537 se le otorgó un escudo de armas en las que figura la cruz de Borgoña junto con la K de Carolus. Tan fuertes fueron los lazos con don Martín que tras el asesinato de Pizarro, el gobernador Cristóbal Vaca de Castro envió al valle de Chimú a los vástagos del conquistador, Francisca y Gonzalo, para que los caciques de Chanchán
y con chucos los protegieron. El ejemplo de lo ocurrido en el reino de Chimú muestra hasta qué punto la hegemonía inca era todavía reciente cuando llegaron los cristianos, que hallaron aliados locales que vieron en los barbudos la oportunidad de sacudirse el yugo cuzqueño. A Túpac Inca Yupanqui le sucedió el belicoso Huayna Cápac, que prosiguió las conquistas en las actuales costas ecuatorianas y en las tierras de los chachapoyas, tratando de sofocar una revuelta de los curacazgos. El emperador se dirigió al norte acompañado por sus hijos, Atahualpa y Ninam Coyuchi. En aquella región, con su natal Tumipampa como base de operaciones, permaneció durante una década, mientras en Cuzco, junto a algunos de sus muchos hermanos, siguió Topacusi-Hualpa, llamado Huáscar. Huayna Cápac murió en 1524 a causa de una epidemia de viruela que diezmó a la población de Tahuantinsuyo. Así narró Pedro Pizarro su muerte. Pues estando en esta obra, dio entre ellos una enfermedad de viruelas nunca entre ellos vista, la cual mató muchos indios. El Huayna Cápac estaba encerrado en sus ayunos que acostumbraban hacer, que era estar solos en un aposento y no llegar a mujer, ni comer sal ni ají en lo que les guisaban, ni beber chichas. Estaban de esta manera 9 días, otras veces 3. Pues estando Huayna Cápac en este ayuno, solo dicen que entraron 3 indios nunca vistos, muy pequeños como enanos, donde el Señor estaba, y le dijeron: Inga, venimos-te a llamar. Y como él vido esta visión y esto que dijeron, dio voces llamando a los suyos, y en entrando que entraron, desaparecieron estos 3 ya dichos, que no los vido nadie salvo el Huayna Cápac. Y él a los suyos dijo: ¿Qué es de esos enanos que me vinieron a llamar? Respondiéronle: No los hemos visto. Entonces dijo el Huayna Cápac: Morir tengo. Luego enfermó del mal de las viruelas. Pues estando así muy malo, despacharon mensajeros a Pachacama a preguntar qué harían para la salud de Huayna Cápac, y los hechiceros que hablaban con el demonio le preguntaron a su ídolo, y el demonio habló en su ídolo y les dijo que le sacasen al sol y luego sanaría. Pues haciéndolo así, fue a la contra, quien poniéndolo al sol murió este Huayna Cápac. Antes de su muerte, desoyendo los augurios, el anciano Huayna Cápac designó como heredero a su hijo Ninam Coyuchi, que fue abatido por la enfermedad en Tumipampa. Con el trono vacante, Raura Ocllo maniobró en Cuzco para que la mascapaya ciñera la cabeza de su hijo. Atahualpa, vástago de Tupapaya, permanecía en el Quito, mientras la momia de Huayna Cápac era conducida a la capital imperial. Cuando los orejones llegaron a Cuzco con el cuerpo de Huayna Cápac, fueron atormentados y ajusticiados por orden de Huáscar, que creía que la ausencia de Atahualpa se debía a una conspiración encubierta por estos señores. Aunque Atahualpa mandó presentes a la capital, sus emisarios fueron también ejecutados. Sus pieles sirvieron para confeccionar tambores. A estas muertes se unió el envío a Quito de ropas femeninas para Atahualpa y la invitación de entrar en Cuzco, que llevaba implícita su muerte. Atahualpa, que contaba con el favor de los generales con los que había compartido batallas, rehusó la oferta. En vista de la división inca, los cañaris se rebelaron y llegaron a apresar a Atahualpa, que pudo escapar del etambo en que estuvo cautivo, transformado, según la leyenda, en una serpiente.
Una vez libre, aplastó la rebelión cañari y se dirigió hacia Tumbes, en la costa del Pacífico. La isla de Puna, fiel a Huáscar, fue su mayor escollo. Durante la batalla naval que enfrentó a los dos bandos, Atahualpa fue herido en una pierna. Cuando los españoles llegaron hasta allí, hallaron los restos del enfrentamiento. Mientras Huáscar, que se mantenía en Cuzco, fue incapaz de ganarse el favor de la nobleza cuzqueña, ofendida por la entrada de cañaris y chachapoyas en el entorno del soberano, Atahualpa mantenía a su lado a los generales Rumiñahui, Ucumari, Quizquiz y Calcuchímac. De parte de Huáscar tan solo permanecía el general Atoc, que fue enviado al norte para combatir a Atahualpa. El primer enfrentamiento entre las tropas se decantó del lado cuzqueño. La respuesta de Atahualpa no se hizo esperar. Calcuchímac apresó a Atoc y con su cráneo hizo un vaso para beber chicha. Tras esa victoria, Atahualpa se puso la borla imperial en Tunipampa y se desplazó hacia el sur, mientras Huáscar hacía sacrificios a las huacas. Atahualpa mandó a 2 señores a consultar sobre su futuro a la deidad de Catequil. Al oír su negativa respuesta, Atahualpa llegó hasta el santuario portando una alabarda de oro con la que destrozó la cabeza del sacerdote centenario que, vestido con una túnica repleta de conchas marinas, había transmitido el mensaje de la huaca. El siguiente choque entre las facciones incas se dio en Cajabamba. Allí el general Huancahugui, enviado por Huáscar, entró en tratos con Atahualpa, perdiendo cada batalla contra los quiteños. Mientras este general, que fue sustituido por Mayta Yupanqui, se retiraba a Cuzco, Atahualpa permaneció en Cajamarca. Al igual que los anteriores, el nuevo general enviado por Huáscar también fue derrotado. En vista de todos estos fracasos, el soberano, acompañado por sus hermanos Tito Atauchi y Topa Atao, salió de Cuzco para enfrentarse al ejército de Atahualpa. La batalla decisiva se dio en Huanacopampa. Tras una jornada de duros enfrentamientos, Quizquiz y Calcuchímac se retiraron a una loma a la que las tropas de Huáscar prendieron fuego, obligando a los generales a cruzar el río Cotabamba. Creyéndose ganador, Huáscar, que comenzó a celebrar la victoria, envió a Topa Atao a prender a Calcuchímac. Sin embargo, en una quebrada, el experimentado guerrero atrapó al hermano de Huáscar. Sin saber de esa captura, Huáscar, que dejó a un gran número de guerreros en Huanacopampa, siguió los pasos de Topa Atao subido a sus andas. Al igual que ocurrió con su hermano, el emperador cayó en una emboscada. Una vez dentro de la quebrada, Quizquiz cercó su retaguardia. Huáscar fue capturado por Calcuchímac mientras huía. Con el soberano en sus manos, el general subió en su litera y mandó bajar el toldo que las cubría para no ser visto. Fingiendo ser Huáscar, Calcuchímac mandó a sus soldados que le condujeran a Huanacopampa. Tras él iba Quizquiz, a la cabeza de unas tropas que fingían haber vencido a los atahualpistas. Ya en el llano, cuando los guerreros huascaristas conocieron la realidad, comenzó la desbandada. Muchos de ellos encontraron la muerte en el río Cotabamba. Allí fue atrapado Tito Atauchi, mientras Huáscar quedaba custodiado en Yuipay. El ejército de Atahualpa se dirigió a Cuzco, llevando consigo la efigie o huaca de este, ante la cual se postraron los principales miembros de los linajes hostiles a Huáscar. Después del acatamiento, los generales apresaron a los sacerdotes que le habían dado la borla imperial.
En Cuzco, los guerreros de Atahualpa ajusticiaron a muchos miembros de la panaca de Huáscar y cometieron grandes crueldades con los cañaris y los chachapuyas. Atahualpa ordenó incluso quemar la momia de su propio abuelo paterno, Cusi Yupanqui. Respecto a esta acción, María Rostokowski comenta: este hecho indica que el parentesco entre los incas no se contaba por los ascendentes masculinos como en Europa, sino por el ayllu o panaca de la madre. Mientras el nuevo señor de Tahuantinsuyo festejaba su triunfo en Huamachuco y preparaba su triunfal entrada en Cuzco, unos mensajeros procedentes de Tumbes le informaron de la llegada de unos extraños hombres que vivían en casas flotantes y montaban grandes animales. Esta novedad determinó que el victorioso Atahualpa, que envió a un emisario a indagar acerca de aquellos visitantes, ordenara a sus generales conducir a Huáscar a Cajamarca. A su regreso, el enviado a la costa propuso al nuevo inca caer sobre los barbudos. Sin embargo, Atahualpa, exultante tras su victoria, decidió capturar a los cristianos en Cajamarca. Casi un cuarto de siglo después de la jornada de Cajamarca, el testimonio de uno de los testigos que los hermanos Francisco y Diego Atahualpa, hermanos Ilaquita, hijos de Atahualpa, legitimación y merced, convocaron para solicitar a Felipe II una concesión similar a la dada a Pedro de Moctezuma, 3.000 pesos actuales de minas. El peso castellano equivalía a 4,6 grados. Su valor era de aproximadamente 450 maravedíes. Ofrece datos acerca del tiempo inmediatamente anterior al trascendental encuentro entre Atahualpa y Pizarro y la desigual implantación de la lengua y religión católica durante las décadas posteriores a la conquista. Según consta en la documentación, el testigo llamado Villa juró en su ley, pues no estaba cristianizado, y declaró a través de un intérprete o lengua. Lo mismo ocurrió con don Pedro Pasto, que había sido yanacona de Atahualpa y que también juró en su ley por lengua de Sumoc, indio ladino. Al igual que don Luis, indio ya bautizado, Villa disfrutó del convite que Atahualpa dio en Quito con motivo del nacimiento de sus hijos. Sin embargo, no estuvo presente en Cajamarca porque había sido enviado al norte a recoger ropa, ganado para presentar a los españoles que tuvo noticia que venían. La declaración refuerza la idea de que Atahualpa se sentía confiado ante la llegada de los barbudos. Fin del capítulo.